Capítulo 686. El elegido, 2. Los llantos de un bebé recién nacido resonaron en el fondo mientras dos manos gentiles envolvían el pequeño cuerpo en un intento de calmar sus llantos. Cállate, Kevin, no llores. Mamá está contigo. ¿Así se siente ser un humano recién nacido? Los ojos carmesí de Kevin miraban sus dos pequeñas manos que se extendían, agarrando el aire sobre él por alguna razón desconocida. En el instante en que Kevin nació, ya sabía su misión. Desde el momento en que sintió el suave abrazo de las cálidas manos de su madre, que las envolvió alrededor de su cuerpo y lo rodeó de calor, fue consciente del propósito detrás de su existencia, así como de la misión que tenía que cumplir. Derrotar a Jezebel. El cáncer que los registros temían. La única entidad singular que estaba alterando el equilibrio del universo. Ese era su único y exclusivo propósito de existir. ¿Por qué su cabello es blanco y por qué sus ojos son rojos? Kevin, quien acababa de nacer, escuchó las voces conmocionadas y atónitas de sus padres mientras flotaban suave y delicadamente dentro y fuera de su campo auditivo. Cuando levantó la vista, vio los rostros de dos personas, un hombre y una mujer, mirándolo con curiosidad. Estas deben ser las personas que me han dado a luz. Kevin reflexionó mientras observaba a los dos humanos, que lo miraban con expresiones confusas. Tenían rasgos faciales relativamente delicados, pero su ropa parecía irrelevante y parecían algo sucios. Por lo que Kevin pudo reunir, sus nombres eran Margaret y Jonathan. Al menos, eso era lo que parecían llamarse el uno al otro. A pesar de sus apariencias sucias, tenían expresiones amistosas y la vista de sus sonrisas no desagradaba a los ojos. Al menos a Kevin, pero no parecía importarle mucho. En su mente, estos eran los dos seres que lo ayudarían a obtener un punto de apoyo en este mundo antes de que finalmente pudiera madurar e irse por su cuenta. No tenía ningún apego particular por ellos. La prueba de ADN dice que es nuestro hijo, tal vez nació con alguna enfermedad extraña o algo por el estilo. No estoy completamente seguro. El hombre de la izquierda, que parecía ser su padre, fue visto acariciando con ternura a la mujer, quien fue descrita como de ojos marrones y cabello negro largo. Sus facciones eran suaves y Kevin no podía precisar qué era lo que hacía que su sonrisa fuera tan cautivadora. Ni tampoco le importaba entenderlo. Pero si hay algo de lo que estoy seguro. Cuando el padre de Kevin se inclinó para darle un beso en la mejilla, la parte superior de la cabeza de Kevin se humedeció. Es que él es nuestro hijo. Estoy segura de que fue un accidente. Definitivamente no lo hizo a propósito. Kevin se quedó de pie y observó cómo su madre suplicaba frente a 3 personas. El centro de atención de todos ahora era un niño pequeño que estaba parado en medio de los otros 2 adultos y parecía tener lágrimas formándose en sus ojos. ¿Un accidente? Una mujer redonda con pelo rizado amarillo y una expresión de enojo y repulsión en la cara señaló con un dedo acusador a su hijo pequeño mientras alzaba la voz. ¿Cómo vas a explicar esto? Su dedo tocó el ojo del niño, que en ese momento estaba negro. Tu hijo delincuente le dio un puñetazo a mi hijo sin ninguna razón aparente. ¿Cómo puedes explicarme el ojo morado en su cara? Eso. Margaret miró el ojo por un momento y se volvió para mirar a Kevin. Mordiéndose los labios, preguntó. Kevin, ¿fuiste tú? Kevin se mantuvo en silencio y simplemente la miró todo el tiempo. En realidad, nunca le había dado un puñetazo al niño. Fue otro niño más grande, pero la víctima decidió mentir y echarle la culpa del ataque a Kevin por miedo al niño más grande. Kevin se dio cuenta de inmediato de que decir algo sería inútil, probablemente caería en oídos sordos. La gente de aquí no buscaba al verdadero culpable, sino a alguien a quien culpar de la situación. Con Kevin siendo el objetivo preferido debido a sus antecedentes. Además, como este establecimiento estaba en un estado bastante pobre, no había cámaras para proporcionar evidencia que apoyara su afirmación. Hablar era una pérdida de energía. ¿Ves? Tu hijo ni siquiera lo niega. La mujer gritó y señaló con furia a Margaret, cuyo rostro se puso pálido de repente. Él, ni siquiera dijo nada. ¿Cómo puedes simplemente? Oh, basta. Ambos sabemos que tu hijo autista lo hizo.
Tan pronto como se mencionó la palabra autista, el rostro de Margaret se congeló inmediatamente y comenzó a morderse los labios con más fuerza mientras murmuraba con una voz que solo Kevin podía oír. Mi hijo no es autista. ¿Cómo vas a compensar lo que hizo tu hijo? La mujer siguió molestando a Margaret hasta que finalmente levantó la vista y se puso de pie lentamente. Respiró hondo y giró la cabeza para sonreír a Kevin. Su sonrisa era un intento de transmitir las palabras, todo está bien, yo me encargo de esto, pero a Kevin le pareció más forzada que cualquier otra cosa y simplemente la miró sin expresión. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? La mujer preguntó, cruzando los brazos. Margaret se repitió, sacando una pequeña bolsa morada desgastada. ¿Cuánto cuestan los gastos del hospital? Yo, pagaré. Sacó varios billetes de su cartera y su mano intentó mantenerse firme. A pesar de sus esfuerzos, todavía temblaban un poco. Antes de pronunciar un precio, la mujer deliberó durante un rato, durante el cual echó un vistazo rápido al dinero que estaba sacando de la cartera y levantó 5 dedos. 500 su. Dejaré pasar esto si me das 500 su. 500 su. La mano de Margaret se endureció y su rostro se puso cada vez más pálido. Después de respirar hondo un par de veces, volvió a mirar a Kevin antes de meter la mano en su cartera, sacar un billete y pasárselo lentamente a la otra mujer, que se lo arrebató rápidamente de las manos. Me quedo con eso. Por fin, la señora esbozó una sonrisa de satisfacción. Estaba claro para Kevin que esa era la verdadera meta de la mujer desde el principio y que simplemente habían sido estafados. Voy a dejar pasar esto por ahora. Después de darle a Kevin una última mirada amenazante, la mujer se dio la vuelta y se fue con su hijo, dejando a Kevin y a su madre juntos en el pasillo vacío. ¿Por qué está haciendo esto? Kevin se lo preguntó mientras miraba a su madre con una expresión de confusión en su rostro. Sinceramente, no entendía por qué su madre se esforzaba tanto por él. Ella no estaba obligada a pagar el dinero. En el peor de los casos, él sería expulsado del jardín de infantes, pero no era un gran problema porque lo que estaba aprendiendo era inútil. Además, él los evitaba a propósito para que no se encariñaran demasiado, ya que no le importaban, pero por alguna razón, ellos se negaban a ignorarlo. ¿Por qué? Kevin se preguntó. Vamos Kevin. Kevin fue arrastrado del pasillo de la mano y llevado al exterior del edificio, donde apareció un hombre vestido con ropa bastante sucia y un uniforme de construcción verde brillante, corriendo hacia ellos. Tenía una expresión bastante ansiosa en su rostro mientras corría hacia su lado. ¿Cómo estuvo? ¿Hay algo malo con Kevin? No, nada en absoluto. He logrado resolver la situación. Margaret dijo con una sonrisa forzada en su rostro. Miró a su esposo y murmuró. A juzgar por tu ropa, debes haber venido directamente del trabajo. ¿Estarás bien? Más o menos. Le dije a mi jefe que había una emergencia con Kevin. Él es comprensivo. A lo sumo me descontará el sueldo, pero está bien. Jonathan se quitó su sombrero amarillo brillante y se rascó la cabeza antes de volvérselo a poner y ajustarse la ropa. Honestamente, me alegro de no haber llegado a tiempo. Jejeje, creo que la situación habría sido peor si hubieran visto la ropa que llevo puesta. Esos niños incluso podrían terminar intimidando a Kevin por eso. Tienes razón. La madre de Kevin asintió y una sonrisa cálida apareció en su rostro. Tirando de Kevin de la mano, ella lo empujó con su mano. Bueno, ¿qué tal si regresamos? Fue entonces cuando sucedió. El mundo comenzó a girar a su alrededor y el suelo debajo de ellos tembló visiblemente. Bip, bip, bip. El cielo pasó de un color azul a un color rojo y las alarmas de los autos a su alrededor comenzaron a sonar incontrolablemente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después del repentino temblor del suelo, lo primero que hizo la pareja fue llevar a Kevin a su abrazo. Al mismo tiempo, miraron a su alrededor con miradas de confusión y ansiedad grabadas en sus rostros. Un olor a óxido penetró repentinamente en el aire y los ojos de Kevin se dilataron ligeramente. Son los demonios. Kevin habló, su voz monótona y sus ojos carmesí brillando bajo la luz de la luna. Sus padres mostraron miradas sorprendidas en el momento en que Kevin habló, ya que ambos voltearon la cabeza para mirarlo. ¿Qué dijiste?
¿Demonios? ¿De qué estás hablando? Kevin no respondió y siguió mirando el cielo con una expresión inexpresiva. Ya. Las respuestas a sus preguntas llegaron rápidamente en forma de una oscura criatura humanoide que apareció en el aire y un sol rojo eclipsado que brillaba sobre el mundo y provocó que emergieran enormes llamas. Gritos de terror resonaron en la atmósfera mientras los edificios comenzaban a desmoronarse ante sus propios ojos. Ah. Alguien ayúdeme. El ambiente estaba en completa anarquía. Las llamas que parecían arder sin fin consumían todo lo que estaba a la vista y los edificios seguían derrumbándose. Lo que había sido un día normal y tranquilo en un pequeño pueblo ubicado no muy lejos de la ciudad de Aston se convirtió en una escena sacada directamente del infierno. En el lapso de un par de minutos, el mundo se desmoronó y se desató el infierno. Fuap. Fuap. Enormes criaturas con alas enormes y sonrisas siniestras se pararon en el aire y observaron con arrogancia cómo algunos humanos prendían fuego a todo lo que estaba debajo de ellos. La escena que se desarrolló debajo de ellos ejemplificó la desesperanza en su forma más pura. Kevin fue arrastrado por sus padres por las calles del pueblo de una manera solemne y silenciosa mientras corrían por los caminos que se desmoronaban y las llamas infernales. Jav, cariño, rápido, por aquí. Girando a la izquierda desde un edificio, Jonathan hizo un gesto con la mano. Poco después, la pareja vio una casa modesta a lo lejos y se dirigieron allí lo más rápido que pudieron. Jonathan usó su pie para romper con fuerza una puerta de madera que conducía a la pequeña casa y luego se escondió inmediatamente dentro de la casa después de haberlo hecho. Después de dejar a Kevin, Jonathan se puso el dedo en la boca y miró a Kevin con una expresión seria en su rostro. Jav, asegúrate de no hacer ruido. No hay P. SHHHH, por favor, solo mantente en silencio aquí, ¿de acuerdo? La mujer susurró mientras colocaba su mano sobre la boca de Kevin y luchaba contra las lágrimas que le corrían por las mejillas. Por favor, no hagas ningún sonido. Mientras Kevin observaba las expresiones solemnes en los rostros de sus padres, simplemente cerró los ojos y mantuvo el silencio mientras estaba acurrucado en el abrazo de su madre. Después de eso, hubo un completo y absoluto silencio en todo el vecindario durante los 5 minutos siguientes. ¿Qué acciones sin sentido? Kevin quería decirles que quedarse allí solo sería fatal, pero al ver que se negaban a escucharlo, simplemente se quedó quieto. No sintió nada en particular fuera de la situación. El silencio no duró mucho. Una explosión estrepitosa ocurrió en el vecindario de la casa donde estaban todos juntos, sobresaltando a todos. La onda expansiva de la explosión hizo que las ventanas de la casa se hicieran añicos, lo que provocó la destrucción de gran parte de la casa. Abajo. Jonathan se lanzó al suelo, cubriendo a Kevin y a su esposa con su cuerpo. KH. Un zumbido constante comenzó a sonar en los oídos de todos unos segundos después de que la explosión ocurriera, y continuó durante un tiempo después de eso. KH. Fue un gemido lo que trajo de vuelta a Kevin, quien al levantar la vista vio a su padre teniendo dificultades para ponerse de pie, su espalda cubierta de sangre con grandes trozos de vidrio clavados en su cuerpo. M y él. Margaret, temblando y consciente de la situación, no pudo evitar cubrirse la boca conmocionada y afligida. Acarició suavemente las mejillas de su esposo mientras las lágrimas calientes le corrían por las mejillas, tratando de no hacer ningún sonido. Estoy bien, yo. Justo cuando Jonathan estaba a punto de asegurarle a su esposa que estaba bien, el sonido de pasos que se acercaban lo sobresaltó. Crouch. Crouch. No lo pensó 2 veces y empujó a su esposa hacia atrás mientras gritaba. Corre rápido. Yo lo detendré. Con los ojos muy abiertos a pesar del dolor de espalda que estaba experimentando. No, Jonathan. Margaret intentó protestar con una expresión angustiada, pero Jonathan la empujó inmediatamente, con los ojos ahora inyectados en sangre. Rápido. Vete. Después de un momento de vacilación, salió corriendo de la casa con Kevin en brazos sin mirar atrás. Cucucu, ¿qué tenemos aquí? Poco después de que la mujer y el niño se fueran, apareciendo del otro lado de la puerta, un joven de cabello largo y rubio apareció. Muere, bastardo. Jonathan gritó mientras gritaba mirando fijamente al joven y mostrando un grueso tono rojo alrededor de su cuerpo.
Puede que no haya sido talentoso, pero aún era capaz de usar maná. Margaret buscó un lugar para esconderse al entrar en una nueva residencia y rápidamente descubrió una pequeña trampilla. Sí, Al abrir la trampilla, se sorprendió al descubrir que el espacio debajo solo podía albergar a un niño pequeño. Sin embargo, en lugar de desesperación, una expresión de alivio apareció en el rostro de la mujer. Con una mirada de determinación, colocó a Kevin dentro del pequeño compartimento. entra aquí. Señaló el pequeño espacio. Aquí, escóndete aquí. No importa lo que escuches, no hagas ruido. Punto, por favor. Margaret se mordió los labios de repente mientras miraba tiernamente a Kevin. Voy a ayudar a tu papá. No sé si volveré, pero, ¿puedes decirme unas palabras? Fijando la mirada en su madre, los ojos de Kevin permanecieron imperturbables y él continuó en silencio a pesar de su petición. Las lágrimas brotaron en el rostro de Margaret mientras la sangre comenzaba a salir de la parte inferior de su labio y ella bajó la mirada. En voz baja, murmuró. Está bien, entiendo, gracias, y te amo. Inmediatamente después de cerrar la trampilla, la visión de Kevin se oscureció. Un par de minutos después de que se cerrara la trampilla, escuchó explosiones amortiguadas no muy lejos de donde estaba. Aunque no estaba seguro, también podía distinguir el débil sonido del grito de una mujer. No estaba exactamente seguro si pertenecía a su madre o no. Pero no le dio muchas vueltas al asunto mientras cerraba los ojos y ocultaba su presencia. Parece que han cumplido su propósito. Esto continuó durante unos minutos más antes de que finalmente llegara a su fin. Poco después, hubo una ausencia total y completa de sonido en el área circundante. Kevin se arrastró fuera del lugar en el que estaba después de un tiempo indeterminado, y lo hizo de manera silenciosa. El cuerpo sin vida de su madre fue lo primero que notó cuando salió del edificio. Sus ojos estaban bien abiertos, al igual que su boca. De un vistazo, Kevin pudo darse cuenta de que había salido corriendo del edificio y había gritado con todas sus fuerzas para atraer la atención de los demonios lejos de él. ¿Por qué? Se preguntó Kevin. Realmente no entendía por qué ella sacrificaría su vida por él. Lo mismo sucedió con su padre, quien mostró una reacción similar cuando se lanzó sin darse cuenta en los brazos de un demonio. ¿Podrían ser estos los registros? Kevin tuvo un pensamiento repentino y pronto llegó a la conclusión de que sus acciones tontas debieron deberse a los registros. Si no, ¿por qué alguien intentaría hacer algo tan tonto como sacrificar su propia vida por otra persona? De repente, un timbre bajo resonó en sus oídos y un panel azul apareció frente a él. Activando el sistema. 13%. Cargando. Fue en este momento que los pies de Kevin se detuvieron y murmuró. Está aquí. Capítulo 687, El elegido, 3. Una figura chocó contra una serie de edificios, haciendo que se derrumbaran. Con otra explosión amortiguada, la figura se estrelló contra el suelo y un cráter se formó alrededor del área. Después de que los escombros se dispersaran y se despejara el área, la figura demacrada de Kevin parecía estar de pie en medio de los escombros. Su ropa estaba rasgada y parecía tener una herida abierta en el pecho. Sus ojos rojos brillaban bajo el sol rojo y apocalíptico que colgaba en el cielo, igualando su intensidad. ¡Qué débil eres! Una figura con cabello blanco descendió del cielo sobre él de manera lenta y recogida. Su presencia se cernía sobre el mundo, y su figura imponente oprimía todo lo que estuviera a su alcance. No parecía diferente a un dios que había descendido al mundo mortal, ya que cada uno de sus movimientos hacía que el mundo temblara. Estoy bastante decepcionado. Jezebet habló mientras mantenía contacto visual con Kevin, quien estaba parado debajo de él. Su mirada helada estaba llena de lo que solo podía describirse como decepción, y levantó la mano. Con la palma hacia Kevin, murmuró. Si realmente eres todo lo que los registros han planeado para detenerme, entonces realmente estoy decepcionado. El mundo se hizo pedazos, y la visión de Kevin se volvió negra. Ven, come tu sopa, Kevin. Los oídos de Kevin resonaban con el sonido de una voz familiar mientras miraba hacia abajo y echaba un vistazo rápido a la comida que tenía delante. Era una simple sopa amarilla clara mezclada con algunas verduras diferentes que iban desde zanahorias, brócoli y similares. Es sosa,
¿Y el valor nutricional es bajo? Pensó Kevin mientras se llevaba la sopa a la boca. El sabor de la sopa era extremadamente soso y nunca parecía llenarlo, aunque volviera a tener 5 años. La única razón por la que nunca se quejaba era porque entendía que esto era lo mejor que sus cuidadores podían ofrecer. Una simple sopa de verduras. Kevin, con toda franqueza, no comprendía por qué los registros lo asignaban a unos cuidadores tan ineptos. Sin embargo, no estaba programado para cuestionar la toma de decisiones del sistema. Lo único que tenía que hacer era seguir las órdenes. Pero ¿Por qué cuidas de mí? todavía había una persistente sensación de curiosidad en su corazón y no podía evitar preguntarle a su cuidador la única pregunta que había estado en su mente desde su primera vida. ¿Por qué una criatura así se arriesgaría tanto a cuidarlo cuando ni siquiera podían cuidarse a sí mismos? ¿No sería más apropiado para ellos que simplemente lo abandonaran y vivieran por sí mismos? Si ese fuera el caso, entonces no estarían experimentando tanto sufrimiento como ahora. Por el contrario, su calidad de vida para ellos mejoraría significativamente. No era más que una carga, y Kevin no pensaría nada si se deshicieran de él. Sabía que no era más que una molestia para ellos. En general, era la decisión más lógica. ¿Por qué cuido de ti? Kevin vio un rápido vistazo de su madre mirándolo con una sonrisa amigable en su rostro mientras giraba la cabeza y le guiñaba el ojo levemente. Moviéndose hacia donde él estaba, se arrodilló ligeramente y le acarició la mejilla. Soy tu madre, ¿por qué no te cuidaría? ¿Soy una carga? Preguntó Kevin, con una expresión inexpresiva en su rostro. La expresión de su madre cambió a una de sorpresa al escuchar sus palabras, y luego sonrió ampliamente y lo atrajo hacia ella. ¿Carga? ¿Por qué dirías eso? Mi vida nunca ha estado más llena ahora que estás conmigo. Estoy segura de que tu padre piensa lo mismo. Sintiendo el abrazo suave y cálido de su madre, Kevin no dijo nada más. Estaba más confundido que antes. El sonido de la voz de su madre fue lo que lo sacó de su ensoñación cuando de repente lo apretó con más fuerza en su abrazo. Ah, cierto, hablaste. Es tan raro que no lo noté. Su repentina explosión de emoción volvió a confundir a Kevin. ¿Por qué está mostrando tal reacción por algo tan trivial? Los humanos eran criaturas mucho más confusas de lo que pensaba. Sistema configurado. 100%. Pasó el tiempo, y las mismas escenas de la primera vida se repitieron. Los demonios llegaron, y sus padres murieron tratando de protegerlo. Kevin se agachó y miró el cuerpo sin vida de su madre mientras le tocaba la carne con el dedo. ¿Por qué? Mientras la mente de Kevin reproducía los eventos que habían tenido lugar en los minutos y segundos subsiguientes, se sintió aún más perplejo. Kevin, muévete. Todavía podía recordar claramente a su madre empujándolo hacia un lado en un esfuerzo por protegerlo de un demonio, pero terminó siendo ella quien murió. Ante sus ojos, presenció el desmembramiento de su madre, seguido de su padre arrastrándolo y escondiéndolo en el mismo lugar que en su vida anterior. Te dije que no tenías que cuidarme. ¿Por qué hiciste algo tan tonto? Preguntó Kevin, hurgando en el cadáver muerto de su madre. Su padre, que no estaba muy lejos de donde él estaba completamente destrozado, y ya no era reconocible. Kevin se sentó en el suelo y miró a su madre y a su padre durante un tiempo indeterminado mientras yacían muertos en el suelo. De alguna manera, su corazón se sentía más vacío que de costumbre. Normalmente se sentía así, pero por alguna extraña razón, se sentía aún más vacío. ¿Por qué es eso? Cuando llegó el apoyo adicional, lo llevaron lejos de la zona y lo colocaron en un orfanato antes de que siquiera tuviera la oportunidad de darse cuenta de que había pasado un día. Después de ese punto, la vida volvió a ser como antes y el progreso de Kevin en fuerza continuó a un ritmo constante a medida que pasaban los años. 25 años después. Una vez más, Kevin se encontró de pie frente a Jezebet. Su rostro inexpresivo era el mismo que había sido en el pasado. Sin embargo, en comparación con su vida anterior, Kevin era mucho más poderoso en esta. No solo un poco, era por un margen bastante amplio. En esta vida, pudo volverse aún más poderoso de lo que había sido en su vida anterior combinando el conocimiento que ganó de su vida anterior con el sistema que le proporcionaron los registros. También recibió instrucción de los instructores más hábiles, lo que contribuyó a su mayor confianza.
En pocas palabras, podría golpear a su antiguo yo en solo un par de movimientos. Había mejorado tanto. Nos parecemos inquietantemente, ¿verdad? La voz de Jezebel resonó por todo el mundo, sus ojos recorriendo su cuerpo. Con una ceja levantada, preguntó. No podrías. Antes de que pudiera terminar su frase, la mano de Kevin ya estaba levantada y un tono blanco comenzó a emerger de ella. Cubrió todo el mundo que lo rodeaba y el rostro de Jezebel cambió. Kevin lanzó su ataque poco después de eso, y una poderosa ola de energía se dirigió en dirección a Jezebel. Leyes acásicas. La expresión de sorpresa en el rostro de Jezebel no duró mucho. En cambio, parecía haber comprendido algo, como lo demuestra la aparición de una leve sonrisa en su rostro. Ya veo, entonces tú eres la pieza que me falta para llegar a los registros. Levantó la mano y el ataque de Kevin fue instantáneamente cortado a la mitad, formándose dos profundas líneas en la tierra detrás de él. No está mal. Jezebel murmuró algo entre dientes mientras miraba su mano, que temblaba y sangraba ligeramente. Bajando la cabeza para mirar a Kevin, sonrió levemente. Tengo que decir que eres definitivamente fuerte. Lo suficientemente fuerte para luchar contra mí, pero... Jezebel sacudió la cabeza. El mundo pareció distorsionarse repentinamente y perder su color con el repentino levantamiento de su mano. El cielo comenzó a fracturarse y todo debajo de Jezebel comenzó a colapsar. Los océanos del mundo comenzaron a subir, el suelo comenzó a desgarrarse y todo en la cercanía se desvaneció en la nada. En un instante, casi la mitad de la población humana del mundo fue aniquilada y 7 enormes fisuras se formaron en el cielo. Dentro de esas fisuras, emergieron 7 figuras poderosas y detrás de ellas aparecieron decenas de miles de otras figuras poderosas. El mundo se detuvo de golpe y el cielo carmesí comenzó a oscurecerse. Dando un paso adelante, una de las 7 figuras poderosas colocó su mano en su pecho y anunció. El clan Ira hace su presencia. Como una onda sónica, su voz resonó por todo el mundo. Los vasos se rompieron al sonido de su voz y el aire a su alrededor tembló. No queriendo ser superado, los que estaban detrás de él dieron un paso adelante y se presentaron individualmente. El clan Orgullo hace su presencia. El clan Pereza hace su presencia. El clan Lujuria hace su presencia. El clan de la Gula hace su presencia. El clan de la Avaricia hace su presencia. El clan de la envidia hace su presencia. Los 7 patriarcas de los 7 clanes principales habían hecho su aparición, seguidos de cerca por miles y miles de demonios pertenecientes a cada uno de los clanes. Todos y cada uno de ellos tenían expresiones en sus rostros que estaban llenas de obediencia y sumisión. ¿Entiendes ahora? Jezebel miró a Kevin, sus ojos brillando con un rojo peligroso. Kevin simplemente lo miró sin hacer ninguna expresión facial. Debajo, sus músculos estaban tensos y el sudor había comenzado a acumularse en la palma de sus manos. Simplemente estar en su presencia era casi idéntico a estar en la de Jezebel, y Kevin sintió como si todo su cuerpo se estuviera inmovilizando. Eres fuerte, te lo concedo, pero al final, eso es todo lo que eres. Incluso si no te acabo yo mismo, mis parientes lo harán por mí. Entrelazando sus manos detrás de su espalda, Jezebel lentamente se dio la vuelta. Levantando una de sus manos al cielo y mirando al gran ejército de demonios, murmuró en voz baja. Deshazte de él. Y con esa orden, los 7 patriarcas se movieron a la vez, seguidos por los miles de demonios detrás de ellos. Una batalla aterradora siguió poco después. Una que lamentablemente no estaba a favor de Kevin. Al igual que en su vida pasada, murió una vez más. Capítulo 688, El elegido, 4. La cabeza de Kevin estaba llena de un sonido constante de zumbido, y él solo estaba mirando la mesa de madera frente a él sin expresión en su rostro. Tenía una cuchara de plata en sus pequeñas manos, a la que se aferraba con mucha fuerza. ¿Fallé de nuevo? Kevin murmuró para sí mismo, sus ojos perdiendo gradualmente el enfoque. En contraste con la primera vez, esta vez, fue derrotado incluso antes de tener la oportunidad de participar en un conflicto significativo con Jezebel. Resultó que ni siquiera era lo suficientemente poderoso como para derrotar al ejército de demonios que estaba a su disposición, y mucho menos a él, que era aún más poderoso que ellos. ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué me estoy perdiendo?
Hizo todo lo que le dijo el sistema. Hizo las misiones y aprovechó las oportunidades de su vida pasada, hizo todo y aún así no pudo cumplir su misión. ¿Qué es lo que le faltaba? Aquí tienes tu comida. El sonido de la voz de su madre sacudió a Kevin de su ensoñación y lo trajo de vuelta al presente. Cuando levantó la cabeza, la vio mirándolo con la misma sonrisa amigable a la que estaba tan acostumbrado en este punto. Frente a él estaba la misma sopa insípida que solía prepararle en su vida pasada. Era su sopa de autor y una que ella empezaría a hacer tan pronto como él cumpliera 5 años, que acababa de cumplir hace poco. Una sola mirada fue suficiente para quitarle el apetito. Sin embargo, él aún decidió comerla. Mientras recibiera su nutrición, estaba bien. Lentamente, Kevin tomó un bocado de la sopa y la probó. ¿HM? Cuando Kevin miró a su madre, que también lo miraba fijamente, notó que sus cejas se habían arqueado un poco de repente. ¿Hay algo malo? Kevin no le respondió. En cambio, parpadeó un par de veces. Bajó la cuchara y tomó otro bocado. Quería comprobarlo de nuevo. Está buena. Kevin murmuró en voz alta, saboreando el sabor de la sopa en su boca. Tan pronto como dijo esas palabras, su madre inmediatamente mostró una expresión en su rostro que indicaba que estaba sorprendida. Sin embargo, Kevin no le dio mucha importancia mientras continuaba comiendo la sopa. ¿Por qué sabe mejor la sopa? Por alguna extraña razón, la sopa insípida que su madre le hizo no era tan insípida como había sido en el pasado. ¿Por qué era eso? Me alegro de que te guste la sopa. Kevin se sobresaltó cuando sintió una mano cálida acariciándole la cabeza, y levantó la vista para ver a su madre mirándolo con la misma sonrisa que siempre tenía. Sus manos eran grandes y ásperas, no concordantes con su aspecto grácil y frágil. Con solo una mirada, Kevin pudo ver que estaban llenas de callosidades y cortes. Era obvio que estas eran las manos de alguien que había pasado por mucha adversidad a lo largo de toda su vida. Kevin lo sabía mejor que nadie. Después de todo, esas manos no eran diferentes de las suyas después de practicar con su espada durante años. Otra cosa que Kevin observó sobre su madre fue que siempre que estaba cerca de ella, nunca parecía estar comiendo nada. Nunca hacía otra cosa que sentarse en la silla opuesta a él y verlo comer la comida. Nunca le había prestado mucha atención en el pasado. Pero era extraño. ¿Quizás ella tampoco le gustaba la sopa? Kevin inclinó un poco la cabeza hacia un lado y empujó el cuenco de sopa hacia adelante. Hacia su madre. Sus acciones la confundieron mientras ella preguntaba. ¿Qué es esto? Cómela. Kevin señaló el cuenco y su madre parpadeó un par de veces, claramente confundida por sus acciones. Finalmente, ella negó con la cabeza y sonrió. Ya he comido, tú puedes. Mentiras. Kevin la interrumpió. Sabía de antemano que ella aún no había comido. La había estado observando desde temprano en la mañana. El trabajo de su madre era recoger basura afuera. En el calor sofocante, empujaba un carrito de compras que pesaba al menos 3 veces más que ella y caminaba un par de kilómetros por un pago de aproximadamente 10 U. El carrito estaba lleno de basura y ella la clasificaba mientras caminaba. Era un trabajo agotador que la mayoría de la gente despreciaba, pero también era el único trabajo que sabía hacer. A veces ganaba menos de lo que trabajaba, pero nunca parecía quejarse. Era una mujer dura y tenaz. Una que Kevin la había estado observando todo el tiempo, y él sabía que ella aún no había comido. Margaret dio un suspiro silencioso y murmuró algo para sí misma. A pesar de no hablar mucho, eres un chico listo. A veces me pregunto si realmente tienes 5 años. Mirando de nuevo a Kevin, se levantó y se dirigió de nuevo a la cocina. No te preocupes, solo come tu comida. Yo no tengo hambre. Mentirosa. Kevin murmuró para sus adentros. Ella había estado mirando su sopa con gran concentración solo unos minutos antes. Aunque era obvio que estaba codiciando su sopa, aún la rechazó cuando se la ofreció. ¿Por qué era eso? Se preguntó Kevin, una vez más confundido por la forma en que se comportaba su madre. Realmente no entendía por qué ella se esforzaba tanto para ayudar a una pequeña carga como él. Mirando la sopa clara frente a él y viendo su reflejo, Kevin metió la cuchara y tomó otro bocado. ¿Está fría? Pero, tan cálida.
El tiempo siguió pasando, y Kevin pasó la mayor parte de su tiempo observando a sus padres. Mientras el padre de Jonathan iba a la obra de construcción para ayudar a construir los nuevos edificios de gran altura en el centro de la ciudad, su madre, Margaret, siempre se iba temprano en la mañana para recoger la basura afuera. La cantidad total de pago que recibían entre los dos era solo de 30 U por día, lo que era suficiente para sobrevivir cada día. También fue por esto que Margaret decidió ir a otro lugar a recoger basura. Fuera de un centro comercial en los distritos internos de la ciudad. Lamento tener que arrastrarte conmigo, Kevin, pero no tardaré mucho. Puedes quedarte ahí quieto y esperar a que termine de trabajar. Kevin asintió con la cabeza sin decir nada. No hizo más que sentarse en la escalera del centro comercial y ver a su madre trabajar bajo el calor abrasador del día. El sudor le goteaba por el lado de la cara mientras usaba un par de guantes desgastados para recoger basura de los botes de basura colocados alrededor del centro comercial. A pesar de las muchas miradas que recibió de los compradores en el centro comercial, ella continuó trabajando diligentemente, ocasionalmente mostrándole una sonrisa. Fue su sonrisa la que hizo que Kevin inclinara la cabeza aún más, ya que tuvo un pensamiento repentino. Peligrosa. Por un momento fugaz, pensó que la sonrisa era peligrosa para él. Durante las últimas pocas regresiones, nunca realmente le había importado mirar a sus cuidadores y simplemente había perseguido con determinación sus propios objetivos, pero fue en este momento, durante su tercera regresión, que comenzó a tener pensamientos diferentes en su mente. Solo pensó que tal vez, solo tal vez, no necesitaban morir como lo hicieron en el pasado. Tal vez, podría ayudarlos a sobrevivir a la calamidad que estaba por venir. No, serán una carga. Sin embargo, fue solo un pensamiento fugaz, ya que rápidamente descartó la idea de inmediato. Pensando más, no servirían más que como cargas si los dejaba vivir. Tenía un objetivo claro y no podía dejar que nada lo distrajera de él. Sus ojos se apartaron de su madre poco después y se posaron en las animadas calles frente a él. Kevin se encontró con una multitud bulliciosa de personas entrando y saliendo del gran centro comercial. Observó a la gente caminando con sonrisas en sus rostros y a los niños jugando con sus padres con alegría. Poco después, los ojos de Kevin se apartaron de su imagen y se posaron en un pequeño billete morado en la calle. 50 U. Era un billete de 50 U. En la mente de Kevin, un billete trivial. Estaba tan acostumbrado a tratar con millones de U en ese momento durante sus dos regresiones anteriores que el billete parecía ser nada más que cambio suelto para él. Sin embargo, cuando sus ojos volvieron a su madre y a lo duro que trabajaba por solo 10 U al día, el cuerpo de Kevin se movió en dirección al billete. ¿Qué estás haciendo? Kevin estaba a punto de alcanzar el billete cuando un hombre calvo e imponente lo agarró de la mano. Miró a Kevin con una mirada feroz estampada en su rostro. Eso es mío, niño. ¿Qué crees que estás haciendo? Kevin no le respondió al hombre y simplemente continuó mirándolo sin emociones. ¿Deberías simplemente matarlo? No, eso atraerá demasiada atención no deseada en este momento. En ese momento, Kevin rechazó la idea de matar al hombre corpulento. Si revelaba su poder en una calle tan concurrida, atraerá la atención no deseada y podría encontrarse en una situación que le resultaría bastante problemática. Después de todo, matar estaba prohibido. ¿Qué te pasa? ¿Eres mudo? Kevin sintió un par de toques en las mejillas mientras el hombre lo levantaba por el brazo. Los ojos de Kevin brillaron con un brillo peligroso, y justo cuando estaba a punto de decir algo, un par de manos frágiles agarraron al hombre corpulento por el brazo. Ese es mi hijo, por favor, déjalo ir. La voz, que temblaba un poco y parecía bastante frágil, hizo que el hombre grande volviera inmediatamente su atención a Margaret y luego a las prendas que llevaba, más específicamente, a sus guantes que sostenían su ropa. Uk. La expresión de su rostro cambió abruptamente y la empujó lejos con una bofetada. No me toques con esos guantes sucios. Dejó caer a Kevin poco después, mientras comenzaba a darse palmaditas en el brazo que había sido tocado. La mirada de absoluto disgusto en su rostro quedó profundamente grabada en la mente de Kevin. Justo cuando Kevin estaba a punto de hacer algo, sintió que algo lo abrazaba desde arriba, y fue en ese momento que se dio cuenta de que su madre ya había ido a él y lo estaba abrazando muy fuerte. Su voz, asustada pero tranquila, resonó en sus oídos.
Lo siento, mi hijo no tenía ninguna intención. ¿Hay alguna manera de compensarte? Compensarme. El hombre calvo miró su camisa y luego volvió a mirarla. Cómprame una camisa nueva. Oh, ok, ¿cuánto cuesta? Con voz temblorosa, Margaret sacó una pequeña cartera de su bolsillo, sus manos temblaban. La escena le pareció extrañamente familiar a Kevin, que observaba. 500 U. 500 U. Tan pronto como Margaret escuchó esas palabras, el color de su rostro comenzó a desvanecerse inmediatamente y ella miró hacia arriba con total incredulidad. ¿Qué? 501 no es nada. ¿Por qué lo haces parecer como si fuera el fin del mundo para ti? Ah, bueno, 500 U es mucho. Debiste pensarlo 2 veces antes de ensuciar mi ropa con esas manos. Cuando el hombre corpulento dio el siguiente paso, la madre de Kevin de repente sintió que necesitaba sujetar a Kevin aún más fuerte, y eso fue exactamente lo que hizo mientras le envolvía las manos y lo apretaba con más fuerza. Por alguna extraña razón, Kevin no sintió ninguna incomodidad y solo tenía un pensamiento en mente. Caliente. El abrazo de su madre se sentía tan cálido. ¿Por qué era eso? Kevin quería entender lo que sentía, y fue en ese momento que se dio cuenta de algo. ¿Realmente tienen que morir? Capítulo 689, El elegido, 5. ¿Qué te ha pasado? Margaret miró a Kevin con una expresión de impotencia. Jonathan, que estaba de pie a su lado, también tenía una expresión similar. Kevin, sabes que necesitamos trabajar, ¿verdad? Si no podemos trabajar, no podremos pagar nuestras cuentas y seguir viviendo en esta casa. De pie frente a la puerta de la casa y bloqueando la salida de los dos, estaba Kevin, que seguía con la misma expresión inexpresiva en su rostro. Sin embargo, si había algo diferente en él, era que sus ojos no estaban tan separados de la realidad como en el pasado. Por supuesto, este no era un cambio del que Kevin fuera consciente mientras estaba de pie frente a la puerta y les impedía salir. No vayan a trabajar hoy. ¿Puedes decirnos por qué? En lugar de enfadarse por el comportamiento de Kevin, los dos se agacharon y le acariciaron la cabeza. El rostro de Kevin no cambió al sentir su toque, y él repitió. No salgan hoy. Sí, entendemos que no quieres que salgamos hoy. Pero, ¿hay alguna razón? Preguntó Margaret, con el rostro completamente tranquilo y sin ninguna frustración. Lo mismo le ocurrió a Jonathan, que se sentó en el suelo fuera del pequeño apartamento y miró con curiosidad a Kevin. Viendo que había llamado su atención, Kevin no dijo nada y abrazó a Margaret por el cuello, sorprendiéndola completamente. No solo ella se sorprendió, su padre, Jonathan, también se sorprendió y además sintió un poco de celos. Ambos se miraron con expresiones de desconcierto. Sus reacciones eran comprensibles. Después de todo, esta era la primera vez en su vida que Kevin mostraba algún atisbo de afecto hacia ellos dos, y naturalmente se sorprendieron. Tal vez me hagan caso si hago esto. Por otro lado, Kevin tenía otros pensamientos, ya que la única razón para abrazarlos era manipularlos para que escucharan su petición. Como no podía decirles la razón exacta por la que no podían ir a trabajar hoy, solo podía intentar este método, que, para ser justos, parecía estar funcionando bastante bien, ya que los dos empezaron a dudar sobre ir a trabajar. Por supuesto, Kevin sabía que esto no era suficiente para convencerlos completamente. Por eso metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 50 U. Encontré esto afuera. Contrariamente a las expectativas de Kevin, las caras de la pareja cambiaron completamente en el momento en que sacó el billete y preguntó inmediatamente. ¿De dónde sacaste eso, Kevin? No me digas que lo robaste, Kevin. Sabes que robar está mal, ¿verdad? Aunque nuestra situación financiera no es buena, preferimos morir de hambre que robar. Bajo la lluvia de preguntas, Kevin simplemente ladeó la cabeza y respondió. No lo robé. En realidad era una mentira. Este billete era, de hecho, el mismo billete del tipo calvo de hace un rato. Cuando todo estuvo dicho y hecho, y su madre le entregó el dinero, Kevin encontró en secreto al hombre y lo mató, llevándose todas sus posesiones. Por alguna extraña razón, Kevin sintió una emoción extraña mientras buscaba al hombre. No era una emoción con la que estuviera familiarizado, pero recordaba haber pensado que una muerte rápida no sería suficiente para él. Kevin aún no estaba seguro de por qué se sentía así, pero si había algo de lo que estaba seguro,
era que el hombre al menos necesitaba saber quién lo había matado. Y eso fue exactamente lo que hizo Kevin una vez que lo encontró. Todavía podía recordar visiblemente la expresión de horror en la cara del hombre mientras suplicaba por su vida. Desafortunadamente para él, a Kevin no le importaba en absoluto y lo mató. En los últimos momentos antes de su muerte, Kevin lo miró con la misma expresión que había mostrado anteriormente. Una de absoluta repugnancia. ¿Entonces de dónde sacaste esto? Preguntó Jonathan, su tono sonando mucho más tranquilo de lo que era inicialmente. Levantando la cabeza para mirar a su padre, Kevin respondió. Lo recogí del suelo. Esto no era necesariamente una mentira. En efecto, había recogido el billete del suelo. ¿Me estás mintiendo, Kevin? No. Kevin sacudió la cabeza, su rostro completamente inexpresivo. Durante el siguiente minuto, los dos se miraron sin decir nada antes de que Jonathan finalmente suspirara y se pusiera de pie. Está bien entonces. Confío en mi hijo. Ya que está llegando hasta aquí para evitar que nos vayamos, supongo que no iré a trabajar hoy. Déjame llamar a mi jefe hoy. Rascándose la cabeza, salió de la habitación y volvió a entrar en la casa, dejando a Kevin solo con su madre, que lo miraba fijamente. Finalmente, le dedicó una sonrisa cálida y le acarició la cabeza. Muy bien, Kevin, no iremos a trabajar hoy. Kevin observó cómo su madre se levantaba y se dirigía a la cocina. Bajándose las mangas, murmuró en voz alta. Bueno, ya que tenemos tiempo, voy a hacer mi sopa de siempre. Por un momento fugaz, Kevin empezó a arrepentirse de sus acciones. Sin embargo, fue solo un momento fugaz. En ese momento, no quería que ninguno de sus padres muriera. Al menos, no hasta que entendiera las emociones que estaba sintiendo. Durante bastante tiempo, lo habían estado molestando, y no quería nada más que entenderlas, porque quizás podrían, de alguna manera, ayudarlo a derrotar a Jezebel. Dándose la vuelta para mirar la puerta de madera de la casa, Kevin pensó para sí mismo. Como el incidente ocurre bastante lejos de aquí, deberían estar seguros por ahora. En ese entonces, ocurrió mientras volvía del jardín de infancia, que estaba bastante lejos de su casa. Estaba cerca del trabajo de su padre, por lo que decidieron llevarlo allí, pero la distancia desde su casa seguía siendo de un par de kilómetros. Lo último que recordaba era que esta zona no se vio afectada por el ataque del demonio, ya que estaba más lejos del centro de la ciudad. Al menos, eso fue lo que pensó Kevin. Corre. Lleva a Kevin a un lugar seguro. Voy a Houah. Observando cómo su padre era envuelto por las llamas mientras su cuerpo se quemaba hasta quedar carbonizado justo delante de sus ojos y sintiendo un brazo que le envolvía la cintura, arrastrándolo lejos de su casa, que se estaba consumiendo rápidamente por las llamas, Kevin sintió que el mundo a su alrededor se movía en cámara lenta mientras su cerebro dejaba de funcionar por un momento. SHHH. Kevin, escóndete aquí. Asegúrate de no hacer ningún ruido, ¿de acuerdo? La misma escena pero un escenario diferente. Para cuando Kevin recuperó la claridad de su mente, estaba de pie frente al cadáver de su madre y lo poco que quedaba de su padre. Simplemente se quedó de pie frente a ellos durante quién sabe cuánto tiempo, y algo caliente le recorrió la mejilla derecha. Levantando la mano para tocarse la mejilla, descubrió que su dedo estaba manchado por una única lágrima. Mirando su dedo, Kevin murmuró. ¿Por qué? ¿Quieres salir del pueblo por un día? Era la cuarta regresión de Kevin, y una vez más, se le presentó el mismo escenario que en el pasado. Al igual que en sus regresiones anteriores, murió a manos de Jezebel. Sin embargo, esta vez pudo sobrevivir al ataque de todos los demonios. Desafortunadamente, cuando terminó de matarlos a todos, ya estaba exhausto, y solo hizo falta un dedo para que Jezebel se deshiciera de él. El tiempo retrocedió, y Kevin se encontró de nuevo en el pasado. Esta vez, decidió abordar las cosas de manera diferente. Pensando en sus padres y en cómo murieron en sus regresiones anteriores, Kevin decidió abordar las cosas de manera diferente, quería entender lo que sintió durante su regresión anterior. Era algo que lo había estado atormentando durante toda su tercera vida, y estaba desesperado por saber la respuesta. Esta vez, Kevin decidió salir directamente de la ciudad. Saliendo de la ciudad, podrían evitar fácilmente a los demonios.
Aunque Kevin era fuerte para su edad, seguía siendo mucho más débil que los demonios. Si no hubiera sido por eso, él mismo habría hecho algo contra los demonios. ¿Por qué quieres salir del pueblo? ¿Está pasando algo? Quiero salir. Nunca he salido. Kevin respondió secamente e hizo la misma tontería que en su vida pasada. Sacó el billete y se lo mostró. Al igual que en su última vida, los dos se sobresaltaron al principio cuando sacó el billete, pero pudieron calmarse rápidamente poco después. Al final, Kevin logró su objetivo y sus padres decidieron sacarlo de la ciudad por mediodía. En este momento, estaban todos sentados dentro de un gran autobús verde. El billete de autobús para los tres era de 5 U cada uno y en total gastaron 15 U para los tres. Kevin observó el paisaje que cambiaba constantemente fuera de su ventana. Se reflejaba en la ventana a sí mismo. Su mirada cayó sobre sus propios ojos inexpresivos que lo miraban fijamente y el tiempo pareció pasar lentamente. ¿Te gusta lo que ves? Fue la voz de su madre la que lo sacó de sus pensamientos. Cuando Kevin giró la cabeza para mirarla, en lugar de responder a su pregunta, hizo una pregunta propia. ¿Por qué hiciste caso a mi petición? Esto era algo que Kevin quería entender. Aunque había sacado 50 U para convencerlos, sabía bastante bien que todavía podían haber elegido ir a trabajar y posponer el viaje para otro día. Lo que quería entender era el por qué. ¿Por qué estaban haciendo tanto por él? Realmente eran los registros, ¿verdad? ¿Por qué hicimos caso a tu petición? Margaret pareció bastante sorprendida por la repentina pregunta. Al encontrarse con la mirada de Kevin, sonrió suavemente y Kevin sintió su mano acariciarle la cabeza una vez más. Para entonces, ya se había acostumbrado a este gesto suyo. El amor es cuando uno pone las necesidades de alguien más por encima de las suyas. Poner tus necesidades por encima de las mías es como te demuestro que te quiero. ¿No es eso lo que toda madre debería hacer? ¿Amor? ¿Poner las necesidades de alguien más por encima de las suyas? Kevin parpadeó un par de veces, encontrando difícil entender exactamente lo que ella estaba tratando de transmitir. Al mismo tiempo, Kevin sintió que se acercaba a la respuesta que había estado buscando, solo que... Boom. De la nada, el autobús viró hacia la derecha antes de volcarse. El vidrio se hizo añicos y el autobús siguió rodando sobre sí mismo 5 veces más. Cuando el autobús dejó de rodar, el silencio invadió los alrededores y Kevin miró a su alrededor, con los oídos zumbando constantemente. ¿Madre? ¿Padre? Lo primero que hizo Kevin cuando la situación se estabilizó fue buscar a sus padres. Solo para que le sorprendiera verlos tendidos en el suelo sin un solo aliento. Kevin no necesitaba mirar para entender que estaban muertos. Cuando Kevin miró los cuerpos de su madre y su padre, por alguna razón, tuvo la sensación de que algo pesado le apretaba el pecho. Dolió. Pero antes que nada, ¿por qué murieron de nuevo? Al mismo tiempo, también recordó la escena en la que el hombre los exportó 500 U, un número inquietantemente similar al que exportó la mujer en el jardín de infantes en su primera regresión. ¿Fue una coincidencia?